Saludos colegas, sean bienvenidos a este espacio donde juntos crearemos conocimiento. Un lugar donde toda opinión es bienvenida y debatida, ya que es necesario conocer la opinión de los profesionistas en temas sociales y al mismo tiempo poder dar soluciones desde nuestro punto de vista a los problemas que aquejan a la sociedad. De igual forma, hablaremos sobre temas de la criminología y la criminalística. Richard Feynman mencionaba que es necesario enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay problema en decir, no lo sé. Comenzamos. Saludos colegas, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la oratoria en la vida. Para poder iniciar este tema, me gustaría citar una frase del autor Gabriel García Márquez. El mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. ¿Por qué? Actualmente hemos conocido muchos presidentes, ya sea, ya sea local, un presidente mexicano o incluso de otros países, que a la manera de hablar no nos convence, no transmite la palabra, no transmite el mensaje que él quiere decir. Entonces, con esto podemos asegurar que hay personas que realmente saben hablar y personas que no saben hablar. Para poder entender qué es la oratoria, muchos expertos la consideran como el arte de hablar en público, con elocuencia, y la finalidad de esta es persuadir o conmover al auditorio. Existe la posibilidad de que en nuestro sistema penal haya abogados o peritos que en presencia de un juez tengan signos de inseguridad, y más si el perito o el abogado no tiene experiencia profesional o no tenga la habilidad de poder hablar en público, lo que provoca que pueda perder el caso o incluso que su dictamen pierda peso, ya que cuando se tiene miedo o se está bajo mucha presión, pudiéramos olvidar lo que íbamos a exponer delante del juez. Ahora bien, Demóstenes es considerado uno de los grandes oradores de la historia, ya que tiene una peculiar historia de vida. Se dice que Demóstenes quedó huérfano a la edad de 7 u 8 años, y que su padre le había heredado una gran fortuna. Un problema fue que como era menor de edad, no podía reclamar la herencia, lo que le llevó a que 3 tutores fueran los que administraran lo que le pertenecía a Demóstenes. ¿Pero qué pasó? Desgraciadamente los tutores despilfarraron la herencia, por lo cual Demóstenes se dirige hacia los tribunales a poder solucionar el problema. Él quería que se le regresara lo que por ley le correspondía. Pero existe un pequeño detalle. Demóstenes era tartamudo y no pudo hablar bien en público, lo que originó las burlas de los presentes. Con esto, Demóstenes propuso convertirse en un gran orador, trabajó mucho y logró ser uno de los mejores oradores de la historia. De igual forma, otros dos personajes importantes en el mundo de la oratoria son Cicerón y Quintiliano. Ellos mencionaban puntos importantes sobre las características de los discursos. El primer punto. Los discursos hay que prepararlos. La razón del por qué hay que prepararlos es sencilla, para evitar decir cosas incoherentes o que en algún momento nos podamos arrepentir. Es necesario tener en cuenta este punto, y un claro ejemplo lo podemos apreciar en el ámbito político, ya que muchas veces llegan a decir discursos donde tiempo después tienen consecuencias negativas, ya sea para su campaña o en su gobierno. Segundo punto. Cualquier persona puede con trabajo y experiencia convertirse en un buen orador. Muchas veces se nos ha dicho que si no naciste con el talento, mejor no lo intentes, pero en la oratoria y en cualquier disciplina o arte es todo lo contrario. Existirá la posibilidad de que sea difícil el camino de poder ir puliendo nuestras habilidades al hablar en público, pero todo es posible. Ese camino que pudiera ser difícil nos dará más confianza en nosotros e incluso podremos descubrir dones que no sabíamos que teníamos. Y el último punto, el orador no solamente debe de ser el dueño de su discurso, sino además debe saber gestionar la circunstancia en la que lo pronuncia. Si alguno de ustedes ha podido ver la película El discurso del rey, podemos observar que el rey Jorge le preparaban sus discursos. De igual forma existen personas que son las que se encargan de crear los discursos de los presidentes o gobernadores, ya que posiblemente no tienen la habilidad de poder transmitir su mensaje, o incluso no tienen la habilidad de convencer. No importa si declamas algo que no sea de tu puño y letra, lo importante es comprender lo que el mensaje quiere decir y saber transmitir el mensaje.
Otro gran orador es San Agustín de Hipona. La historia nos dice que en su juventud buscó una religión donde él se sintiera pleno, y en este camino fue un gran orador, ya que él convencía a las personas que lo escuchaban. San Agustín en sus escritos nos da la razón del orador, ya que éste debe de enseñar, igualmente con su discurso debe deleitar al oído y transformar al oyente. Hasta esta parte, con las vivencias y puntos importantes vistos hasta el momento, podemos llegar a la conclusión que cualquier persona, si se lo propone, puede llegar a hablar bien en público. Ahora veamos algunos consejos que a lo largo de mi vida me han servido y también de varios consejos de grandes formadores me han otorgado. Actualmente muchos de nosotros hemos tenido clases en la modalidad en línea y nos hemos llegado a aburrir o enfadar de la voz del maestro, ya que si se mantiene un tono de voz que podemos llamar una voz monótona, a la larga nos puede llegar a aburrir, por lo cual es necesario hablar claro, fuerte y expresivamente, ya sea acentuando muy bien las vocales o levantando la voz de vez en cuando. Relacionándolo en nuestra carrera, también es importante, ya que cuando nos toque defender nuestro dictamen, debemos generar un espacio donde se nos identifique por saber hablar, de tener una voz fuerte y clara. Muchas veces en nuestra vida hemos asistido a reuniones donde nos hemos dado cuenta de que hay personas que solo por el hecho de escucharla hablar nos da una sensación de respeto, esto a pesar de que no hemos tenido ningún trato con ella. Por lo cual al momento de poder hablar, podemos tener en mente que nuestra voz debe de tener un volumen adecuado, fuerza y claridad, con el fin de poder captar la atención de personas que estuvieran en una sala. También debe tener una buena fluidez y no debemos de tener muchos espacios de silencio, al menos que en nuestro discurso sea necesario un momento de silencio. Este punto es esencial, ya que si no ponemos de nuestra parte no podremos desarrollar la habilidad de hablar en público. Y no solamente se aplica esto en la oratoria, lo podemos transportar en nuestra vida académica. Si nosotros no le dedicamos suficiente tiempo al estudio, no podemos tener los conocimientos necesarios. E igualmente un jugador profesional de fútbol, si la mayoría del tiempo no trabaja en poder mejorar su condición física o mejorar en su fuerza de tiro o en otras disciplinas, no podrá ser un jugador de élite. Al momento de que nosotros empecemos a practicar, será necesario pronunciar adecuadamente las palabras, ya que existe la posibilidad de que podamos crear muletillas. Si es necesario, debemos de repasar varias veces el escrito, subrayar las palabras u oraciones donde se nos dificulte decirlas y repasarlas repetidamente. Lo importante es hablar claro, fuerte y conciso. Será necesario desarrollar una voz clara y resonante, ya que así podemos obtener la atención de los oyentes. De igual forma lo podemos apreciar en nuestros profesores o incluso en nuestros compañeros de clase o de trabajo, que por más que quieran esforzarse por decirnos su mensaje, no pueden transmitir su idea, ya sea de que tiene una voz pobre o que normalmente es una voz muy débil en cuestión de tono o de claridad. Normalmente obtenemos este tipo de voz débil por la inseguridad al momento de hablar. Este es un punto en el que debemos de prestar mucha atención. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando nos toca exponer en clases cualquier tema, ya sea solos o en equipo, al momento de que pasamos al frente y vemos a nuestros compañeros, nos ponemos nerviosos y se nos olvida nuestro gran discurso? Igualmente, esto lo podemos transportar al momento en que nos toque defender nuestro dictamen o incluso solo al presentarlo, ya que si no tenemos la experiencia, existe la posibilidad de que perdamos la seguridad en nosotros mismos por las miradas de los demás. Y un tip muy importante es que cuando pasamos al frente, no veamos directamente a los ojos de los oyentes, sino por arriba de las cabezas de estos, o si existen en el lugar columnas, podamos aprovechar esta estructura y así visualmente podamos crear una ilusión de que en realidad estamos viendo directamente a las personas que nos estén escuchando. Al momento de que nosotros empecemos a practicar, podemos utilizar varios métodos para poder mejorar nuestra habla, desde un método antiguo que era meterse piedras en la boca, con el fin de forzarnos a hablar claramente. Incluso nos ayudarían los famosos trabalenguas o canciones de rap, donde hay artistas que utilizan el doble tiempo o también el doble tempo. Actualmente contamos con una herramienta muy importante que es el Internet, donde si nos ponemos a investigar, seguramente encontraremos muchos métodos, ya sean de especialistas de habla o métodos poco ortodoxos.
Muchas veces podemos pensar que al momento de que declaremos un escrito es necesario cambiar nuestra esencia. Con esencia me refiero a que si utilizamos mucho las manos, utilicemos este punto a nuestro favor, de que si nuestra voz es muy fuerte, aprovechemos para hablar aún más fuerte, o incluso hablar con mucho sentimiento, pero debemos de cuidar en no caer en la exageración. Al momento de hablar, es necesario utilizar nuestro diafragma. Debemos de cuidar de que el aire no lo pasemos a los pulmones, sino al diafragma. Incluso un cantante profesional, me refiero a las personas que cantan en coros de polifonía u ópera, un ejercicio común que ellos hacen es pasar el aire al diafragma. Con esto generan fuerza al momento de cantar y así evitar cansarse al cantar. Y en este caso, no nos cansaremos al momento en que nosotros estemos hablando en público. Nuestra lengua también tiene un punto importante en el poder hablar bien, ya que si tenemos una lengua poco ejercitada, probablemente es el problema principal en que no podamos exponer nuestras ideas. Un ejercicio común es mover nuestra lengua hacia los lados, y hacia arriba y hacia abajo, repitiendo varias veces este ejercicio. Después de un tiempo podremos notar una mejoría, ya que a veces arrastramos la lengua y con esto ocasiona que no pronunciemos bien las palabras. Al momento de que nosotros ensayemos, es necesario poder exagerar la apertura de los labios, ya que con esto mejoramos nuestra pronunciación. Incluso, podemos ensayar viéndonos al espejo junto con abrir un poco más la boca de lo normal, con el fin de identificar las palabras que se nos dificulten y para cuando ya nos toque declamar con un público, hablemos con la mayor naturalidad posible. Un factor que actualmente y libremente menciono es que eliminamos consonantes en nuestras conversaciones cotidianas. Esto pasa ya que escuchamos canciones del género de reggaetón donde los artistas eliminan las consonantes finales. Por ejemplo, en vez de mencionar amor, mencionan amor, o infiel por infie, entre otras. Un ejercicio que podemos utilizar es identificar cuáles consonantes omitimos y con esto repetir las palabras varias veces. Entonación. Si no cuidamos nuestra entonación, podemos generar un aburrimiento y así perder la atención del público. Si declamamos un discurso donde invitemos a la rebelión, claramente debemos de estar levantando la voz o haciendo movimientos bruscos con las manos o incluso haciendo expresiones faciales. O si estamos hablando de un tema delicado, podemos hablar con una voz muy baja. Cuidemos de que el mensaje que tratemos de compartir sea acorde con nuestro tono de voz e incluso con nuestras expresiones faciales y nuestros movimientos de las manos. El poder hablar bien es considerado por varios expertos como el arte. Por lo tanto, ¿por qué no se nos enseñan técnicas específicas en nuestro sistema educativo? ¿Sería por pleno desconocimiento de los directores de la SEP? Así como actualmente el idioma inglés abre muchas puertas, el poder hablar bien debería de estar considerado como un requisito, porque transmite seguridad en nuestro mensaje verbal. Lo que podemos observar ya en las escuelas es que muchas veces nos tocaba exponer, ya sea en cartulina o en diapositivas, y esto nos ayudaba a perder el miedo, y nos forzaba a poder prepararnos días antes u horas para poder exponer un tema. Por último, el poder hablar correctamente nos ayudará a crecer en el ámbito profesional y en nuestras actividades cotidianas, ya que nos ayudará a tener confianza en nosotros y de igual forma nos ayudará a crear un pensamiento crítico y constructivo. De igual forma, nos ayudará a persuadir con nuestras ideas a los oyentes que tengan necesidad de obtener conocimiento crítico y verdadero, por el motivo en que nosotros podremos dar información verídica sobre acontecimientos de la sociedad, ya sea sobre hechos históricos, científicos o incluso nuestros proyectos personales en el ámbito profesional de la criminología y o criminalística.